Y bueno, lo que les quiero contar un poco es que tengo una historia. Y sí, personalmente tengo una historia. Y hoy quiero hablarles un poquito de mí, aunque sí, también voy a hablarles de una historia de dragones que nos va a ayudar a ejercitar la creatividad y la imaginación. Bueno, yo soy Marilo Fernández. Lindo tenerte por aquí, ¿no? Y conectarnos. Soy artista plástica, artesana en Espacio Punto Luz, creadora junto con mi compañero de vida Alejandro Fernández de este espacio. Espacio Punto Luz no nació como tal y Espacio Punto Luz tiene una historia que está principalmente formada por dos personas y eso la hace tener como muchas partes, ¿no? Yo te quiero hablar de mí y de cómo es que descubrí que podía ser artista. Y mi historia empieza en este caso a los 17 años. Una noche, caminando por Coyoacán, descubrí algo maravilloso, lleno de luz, lleno de color. Y era, obviamente estaba todo este carnaval de artesanos que iban y exhibían su trabajo y muchos de nosotros íbamos a buscar cosas maravillosas. Y yo la encontré y no podía quitar mis ojos de ella, ¿no? No podía entender lo que era, la tocaba y se sentía como vela, brillaba, pero no estaba caliente. Era realmente hermosa y había unos colores difuminados maravillosos. Estaba alucinada, agarrada de esta lámpara y recuerdo que iba con mi mamá. Y mi mamá, o sea, pocas veces, ¿no? Había visto que yo ante la artesanía, ¿no? Y algo así fluyera de esta forma y me maravillara. Y buscaba en su bolsa y buscaba por todos lados y no traía dinero y no traía tarjetas porque simplemente habíamos salido a caminar y a gozar de ese carnaval que era Coyoacán. Así que no pude comprar esa pieza de arte que en mi vida había entendido era una pieza hueca. Y unos días atrás, más bien unos días adelante, en un contexto totalmente diferente, con mis amigas, pues nos fuimos a tomar una copa y en ese lugar conocí a Alejandro. Simplemente estaba ahí mirándome. Fue una energía maravillosa y quedamos de vernos. La historia lleva a que esa pieza de arte que unos días antes me enamoró resultó estar hecha por esta maravillosa persona que curiosamente yo en ese momento no pude ver porque estaba embriagada por su arte. La historia sigue, nos conocimos, nos enamoramos de una manera como fue muy mágico, sí fue amor a primera vista y nuestra historia continuó. Cuando yo un día voy a visitar a Alejandro y llego y él estaba trabajando, se supone que íbamos a ir al cine, pero él estaba trabajando en sus velas y esta técnica que traía y estas ideas de desnudar la obra ante la luz y que la vela permaneciera por mucho más tiempo. Y nunca me había imaginado, yo de hecho estaba ya entrando a la universidad en el Tecnológico de Monterrey por la carrera de periodismo. ¿Se lo pueden imaginar? Yo periodista. Pero bueno, creo que algunos sí se lo podrían imaginar. Los que conocen mi grilla política y muchas más. Y cuando él de repente me dice, ¿me ayudas? ¿No? Y me pone ante un material que ni es pintura, ni es, ¿no? Pero además como si yo tuviera ideas en mi cabeza sobre algo, sobre una forma. O sea, siempre me convencí de que yo no era para eso, que no podía trazar bien, que no podía lograr hacer este tipo de cosas. Y en ese momento tuve que vencer como mi miedo, ¿no? Soltarme por primera vez
y empezar a trazar, en este caso, la idea partió como, lo único que se me ocurrió fueron unos alcatraces. Y obviamente con mucha ayuda de Alejandro para poder entender el material, lo hice. Y me sentí sumamente orgullosa de mí. No, obviamente no tiene nada que ver, no, para mí, no sé. Hubo gente que le gustó mucho. Pero descubrí algo que no sabía que yo tenía y era esta capacidad para hacer arte. Y de ahí pues empezamos juntos a seguir haciendo cosas. Y en el taller yo me convertí como en mucha parte del orden, porque Alejandro simplemente se dejaba llevar por el trazo, nunca tenía un plan, pero siempre hacía cosas maravillosas y yo iba componiendo colores y cosas en mi mente que podían llevar, y el trabajo en conjunto empezó a salir muy bien y cada vez me iba como animando más. Tengo que decirte que estoy muy acostumbrada al fracaso y que para llegar a lo que llegué tuve que romper muchas piezas, muchas no me salieron bien, muchas me hacían sentir muy frustrada, muchas me hacían sentir como que nunca quería volver a hacer esto. Pero esa frustración me llevó también como a entender en dónde fluía yo más. Pasaron los años y realmente creo que nuestro negocio, nuestro oficio, siempre se fue definiendo mucho por nuestra personalidad. Y eso se fue íntimamente ligando a nuestro quehacer. De esta forma nosotros nos hicimos muy moldeables y nuestro quehacer se hizo muy moldeable. Y dependiendo de nuestras necesidades, dentro de nuestra historia hemos vendido en público, llegamos a vender en la calle, llegamos a ser parte de este encuentro coyoacanense, el sueño de Frida, ¿no? Y también pues fuimos parte del desencanto, ¿no? De ese mundo que fue tomado por cosas distintas como la falluquería y vaya, no voy a entrar mucho, pero también hubo una parte donde empezamos a vender en tiendas, hemos vendido en ferias y está la parte donde empieza Espacio.luz, que es nuestro emprendimiento online. Y nuestra galería realmente de todo el trabajo que llevábamos haciendo. Lo que a mí más me agrada de lo que hago es que siempre me ha permitido tener una vida, ¿no? O sea, mezclada con mi negocio. Hay gente que dice que no se puede, pero la verdad es que yo he podido vivir moldeándolo y en todos los campos de él. Y llevo muchos años ya trabajando en la parte artística, ya sea trasladando piezas para grandes pintores que en algún momento nos lo pidieron, o haciendo obras propias. También hubo un momento cuando estuvimos trabajando mucho en las ferias, donde hicimos esta línea artesanal llena de colores. Era una cantidad de colores maravillosos y un juego versátil entre láminas, todavía sigue existiendo, que realmente cautivó a la gente. Y yo me acuerdo cómo me dejaba fluir en los colores y cómo nunca tenía un plan y cómo simplemente por experimentar y por entender cómo poder colorear la parafina y cómo lograr los mejores colores, empezaba a hacer colores de todo y podía estar horas en mis rompecabezas haciendo maravillas cromáticas, ¿no? Y juegos demasiado atrevidos. Y cuando armaba mis canastas, incluso jugaba también con esos juegos cromáticos. Y recuerdo muy bien cómo muchas veces yendo por las calles de Coyoacán me llegaban a parar fotógrafos o estudiantes de fotografía porque tenían que tomar una foto de esa exhibición cromática que se lograba en las canastas. Así que se volvió algo maravilloso el poder tener contacto con la gente que al final compraba tus piezas y darse cuenta
que ese tan especial, ese sentimiento, esas emociones podían ligarse en el momento en que alguien más encontraba esas mismas emociones en lo tuyo. Y así fui creciendo como artista, y así fue como mi negocio y mi oficio me fue definiendo. Ya varias veces me han preguntado qué es lo que me define, y definitivamente pues me define Espacio.Luz y lo que hemos logrado con ello. Entonces, hoy quiero contarte también sobre un ejercicio que llevo ya días trabajando y algo que me sirvió muchísimo a mí, y es sobre dragones. ¿Y por qué te quiero hablar de dragones? Bueno, es que este personaje mítico creo que es un ejemplo muy, muy bueno para entender de dónde surge la imaginación, de dónde surge una pieza magistral, de dónde puede surgir música, escritura, literatura, poesía, plástica, escultura. Entonces, y simplemente vamos a tomar como ejemplo el dragón. El dragón es un personaje mítico, eso quiere decir que surge del mito, que ya se viene viendo desde hace mucho tiempo, más allá de lo medieval, y se aparece en todas las culturas en general. Hay algo que en lo que coinciden casi todas las culturas, y es que hemos como logrado reconocer que hay ciertos animales que en general producen más miedo ¿no? O nos hacen ver reflejado nuestro miedo, ¿no? Habla de la serpiente, habla de, ¿cómo se llama? El dragón de Komodo, los dinosaurios. Entonces, hay también mucha gente que cree que el dragón surge de que empiezan a encontrar huesos de dinosaurios y el tamaño no les da idea, y con los conocimientos que ellos tienen, no tienen las redes de comunicación que hoy en día tenemos, la capacidad para ver y crear, pues generan a ese dragón con su voz propia. Nuestra voz es como nuestra memoria. Es algo que nosotros ya traemos. Y a veces pensamos que tenemos que ir a otro lado a buscar, o que tenemos que llenarnos de ideas, o de ver, o de bajar imágenes, ver tendencias, ver colores, cuando nuestra voz está dentro de nuestra memoria. Y a veces solo tenemos que escucharla. Yo realmente, como me imagino a la persona que creó el dragón, o a las, ¿no?, que pudieron ser distintas en una misma, ¿no? Pues me la imagino divagando, viendo nubes, ¿no? Tratando de encontrar algo en que entretenerse, imaginándose a una lagartija, convirtiéndola en un tamaño enorme, juntándola con una serpiente, y de ahí surge el mito, ¿no? Pero aquí es donde también el artista no solamente se puede inspirar en el mito, ¿no?, sino entender lo que es la metáfora. Y por ejemplo, te voy a decir, la metáfora, según la Real Academia de la Lengua, es la traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del rocío, la primavera de la vida, o refrenar las pasiones. Es decir, lo que te estaba comentando, tú puedes tomar una lagartija, puedes tomar una idea, juntarla con varias ideas y crear una metáfora. Creo que el dragón se forma de la misma forma en que se forma la metáfora, y que la imaginación y la creatividad están muy ligadas a lo que ya traemos en la memoria. Y a veces solo tenemos que soltarnos, escuchar esa voz, dejar que tome su propia rienda, atrevernos a imaginar un mundo no sobre los límites que nos dicen que puede ser real o que no puede ser real. Tomar una idea y especular con ella, ¿no? Y creo que esa es un ejercicio muy importante, o
súper padre que puedes hacer, ya sea que tengas ahorita ganas de escribir, ya sea que tengas ganas de hacer dragones, porque hay alguien en el grupo que quiere construir dragones, y darte cuenta que al final, incluso ese dragón, hoy en día, con más elementos que se han juntado en la memoria de las gentes, de las personas, se va haciendo mejor la idea, ¿no? Y los dragones que podemos ver hoy en día ya no solo tienen alas, sino que son un montón de metamorfosis y de cosas bellas que puedes ir juntando y que ya tienes aquí. Entonces te propongo ese ejercicio de que si estás pensando en crear algo y estás estancado, y tomes de ejemplo algo real y lo lleves a un sentido figurado para crear una historia, una obra, una pintura o lo que más se te antoje, ¿no? Y esa es básicamente mi historia de dragones, y de alguna forma una historia que viene al caso porque el dragón es un miedo, y por eso también decidí elegir el dragón. Dentro de esta metáfora, de este mito, el dragón ha sido tomado como nuestros miedos. Y es algo que tenemos que montar. No podemos hacer a un lado, no podemos esconder, no podemos anular. Simplemente tenemos que ver ese miedo, tenemos que ver que no va a dejar de estar ahí, y que a pesar de ese miedo tenemos que empezar a crear. Porque en este espacio lo que más me gustaría promover es esa parte. A mí me queda muy muy claro que para poder crear tienes que creer. Pero aquí vamos a estar enfocados en el siguiente paso, a crear. Y vamos a intentar empezar a crear propuestas muy auténticas, originales y de mucha calidad. Quiero que encuentres aquí un espacio para relajarte, para poder un poco divagar con tus ideas y poder encontrar esa concentración, para que si eres emprendedor, si estás empezando a hacer arte o lo que sea, eso todo lo dejes a un lado y entiendas que si no creamos una buena propuesta con calidad, todo lo demás que viene como emprendedor, para aprender a vender, aprender a escribir, aprender a hacer tu historia, aprender a moverte en las redes sociales, no va a tener nada. Necesitamos contenido. Y aunque creas que el contenido está por ahí, está dentro de ti. Y vamos poco a poco a ir haciendo muchos más ejercicios y muchas más cosas en relación a eso. Espero que les haya gustado. Este video va a quedar ahí para que lo puedan ver en algún otro momento. Y pues por hoy es todo, tribu.